Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Esta noche en nuestro programa Educación al Día estaremos hablando sobre el decreto 1174, una reforma laboral regresiva para los colombianos. Para eso estaremos escuchando al representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo en el departamento de Antioquia, Jorge Gómez, como también al abogado Juan Felipe Díez, Marely Celi, quien es abogada y licenciada en Ciencias Sociales, y también a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ellos estarán argumentando por qué esta reforma laboral es lesiva para nuestro país y para la clase trabajadora. Escuchemos entonces a continuación al representante a la Cámara, Jorge Gómez. Este decreto tiene fundamento en un artículo abusivo que el gobierno metió en el Plan Nacional de Desarrollo el año pasado. Y yo quiero que las personas que están conectadas conozcan esta historia porque es bien interesante. En la discusión de este artículo 193, creo que si la memoria no me falla, del Plan Nacional de Desarrollo, tuvimos una larguísima discusión en la plenaria de la Cámara. Por varias razones, pues yo me he opuesto siempre al artículo porque es una reforma laboral regresiva y por la puerta de atrás y que le quita derechos a los trabajadores y que pauperiza el ingreso de los trabajadores. Eso es lo que vamos a demostrar en esta conversación. Pero yo y otro grupo de congresistas de la oposición hicimos énfasis en que este decreto no debía ser materia del Plan Nacional de Desarrollo por una razón, porque implicaba reforma laboral. Y como implicaba reforma laboral, necesitaba una ley aparte que debía haber sido discutida por la Comisión Séptima de la Cámara, que es la comisión encargada de asuntos laborales. Dijéramos que a los miembros de la Comisión Séptima les pareció muy atractivo el argumento y como hay ahí de todas las bancadas, lograron convencer parte de todas las bancadas de que nos acompañaran en esa proposición de hundir ese artículo del Plan de Desarrollo. Y lo hundimos. Eso me acaban de recordar, Andrés, que la fecha no me acordaba, que fue justamente el 1 de mayo de 2019. Hundimos el artículo 193 del Plan de Desarrollo que establecía el piso ese mínimo de protección de que habla el gobierno. Y apareció el gobierno, apareció la ministra del Interior y apareció con toda la batería de sus asesores y algunos congresistas amigos del gobierno pidieron que se reabriera la votación de ese artículo. Se votó y la reabrieron y en la reapertura de la votación, en la segunda votación, nos derrotaron. Como decía Diógenes ahora en la conversación extra plataforma, alcanzaron a celebrar como por 5 o 10 minutos que se había hundido el artículo. Nosotros también celebramos porque era una aberración ese artículo en el Plan de Desarrollo. Así que esta es una historia bien truculenta, es una historia que tiene que ver con mermelada también, porque a mí no me van a decir que usted con argumentos convence a un congreso que vote hundir un artículo y después aparece la ministra del Interior y los convence no con argumentos seguramente, sino con otras herramientas no santas, como decimos nosotros. Así que esta es una historia interesante que da origen a que el gobierno ahora, en medio de pandemia, expida este horroroso decreto, este orangután, que es el decreto 1174. Escuchemos también a continuación a la abogada y licenciada en Ciencias Sociales, Marely Celi. Creo que lo primero que es necesario atender es que efectivamente, en virtud del artículo 48 de la Constitución Nacional, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, bajo el control, bajo la coordinación del Estado, pero adicionalmente con la sujeción de principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. La seguridad social no puede ser concebida específicamente desde un terreno meramente constitucional, sino tenemos que entender qué abarca la seguridad social. Y la seguridad social abarca, en primer lugar, una red de protección social que tiene por objeto garantizar condiciones mínimas de buen vivir. Es decir, lo que busca la seguridad social es que todos los ciudadanos, todos los residentes de un país tengan la posibilidad, primero,
de tener un ingreso que les permita garantizar sus derechos y garantizar su vida digna. Segundo, implica el acceso a servicios públicos que son necesarios precisamente, como quiera que estamos hablando de agua potable, como quiera que estamos hablando de energía, como quiera que estamos hablando precisamente de los medios para la sobrevivencia. Implica adicionalmente que todas las personas tengan la posibilidad de acceder de manera digna a los servicios y a los sistemas de salud en todos los ciclos, es decir, desde la atención, la prevención, por supuesto, la urgencia. Implica adicionalmente la seguridad frente a 3 contingencias que tiene la vida, que son la enfermedad, la muerte y la incapacidad. Implica también la posibilidad del acceso a una vivienda en condiciones dignas, es decir, la posibilidad desde el hecho de tener subsidios que permitan el acceso a la vivienda como derecho y adicionalmente la posibilidad del apalancamiento a través del crédito. Pero adicionalmente implica la educación, implica la recreación e implica una cantidad de sistemas que dan cuenta de la posibilidad precisamente de dignificar la vida y de que nuestra vida sea decente. Eso son las implicaciones de la seguridad social. Infortunadamente, ¿qué pasa en Colombia? Y es que la seguridad social ha estado blindada o amalgamada en términos de tener un trabajo. Es decir, infortunadamente en Colombia la seguridad social pareciera que fuera un derecho exclusivamente de los trabajadores, pero la seguridad social es en últimas el fundamento, la razón de ser de un Estado social y democrático de derecho. Todas esas implicaciones, además de las ya enumeradas, deben tener enfoques especiales. ¿Y por qué enfoques especiales? Porque se supone que el Estado debe garantizar unas condiciones de mayor protección justamente a quienes por razones de sexo, de edad, de territorialidad, de migración, de violencia estructural, de pobreza, no tienen la posibilidad de acceder a ellos. Es decir, la seguridad social, concebido como un derecho humano, tiene recae en la obligación del Estado de garantizar no solamente el derecho a unos ingresos, a la salud, a la pensión, a la recreación, a la vivienda, sino adicionalmente implica que el Estado tiene que hacer acciones para garantizar que aquellos que tienen menos van a ser más protegidos por parte del Estado y que aquellos que tienen más, pues también van a ser protegidos por parte del Estado, pero en un escenario de solidaridad van a aportar para que hayan condiciones de equidad. Y también implica, entre otras cosas, 2 elementos muy importantes, la universalidad y la progresividad. La universalidad entendida como que todos los ciudadanos tengan acceso a esas condiciones básicas independientemente de la suerte de donde hayan nacido. Es decir, independientemente si nacieron en una familia pobre, independientemente si nacieron siendo hombres o mujeres, independientemente si nacieron en una comunidad racial, en fin, con independencia de eso. Y el segundo, la progresividad, es decir, que el Estado debe caminar constantemente a mejorar esas condiciones. En el caso particular de las mujeres, se deben afirmar por lo menos los siguientes elementos para decir que la seguridad social debe tener un enfoque especial de mujer. Primero, de entre los pobres, las mujeres somos las más pobres. Es decir, hay un reconocimiento incluso internacional de que efectivamente la pobreza tiene una cara de mujer. Segundo, desafortunadamente, pero lo es así, y es que las mujeres estamos al cobijo de una violencia de carácter estructural producida como consecuencia de la cultura patriarcal, que le impone a las mujeres unas cargas distintas, y son unas cargas distintas como quiera que hoy aún las mujeres tenemos están bajo nuestra espalda todas las obligaciones del mundo del cuidado y del mundo doméstico. Y esas obligaciones implican que nosotras las mujeres, además de tener que buscar elementos para la sobrevivencia, tenemos que adicionalmente generar una cantidad de actividades que logran precisamente el cuidado de nuestros hogares, el cuidado de nuestras familias. Pero adicionalmente, otros elementos de nivel económico, y es que infortunadamente las mujeres nos encontramos ubicadas en unas escalas salariales inferiores a los de los varones, incluso en actividades iguales que ellos. Adicionalmente, la mayoría de las mujeres, infortunadamente, que aún acceden
a educación superior y tienen la posibilidad de progresar sustancialmente frente a su proyecto de vida, difícilmente tienen la posibilidad de poder adquirir cargos de dirección, de orientación, de gerencia que le permitan precisamente desarrollar un proyecto de vida de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus estándares. Todo esto nos permite concluir que efectivamente la seguridad social debe tener una mirada y una perspectiva de género que logre hacer acciones afirmativas a efecto de garantizar que la igualdad material, esa que fue concebida en nuestra Constitución Nacional, se vuelva una realidad y que en efecto el Estado garantice a través de distintos mecanismos la oportunidad de que las mujeres tengamos la capacidad de acceder a las mismas oportunidades que los varones primero, pero que adicionalmente las mujeres que nos encontramos en una condición de pobreza tengan una protección especial frente a otras y otros. Más adelante explicaré cómo específicamente el decreto 1174 lesiona todas las garantías y nos pone a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad y de mayor pobreza estructural, que difícilmente van a poder ser superadas a menos de que, en efecto, de manera colectiva, salgamos a hacer una presión que implique la nulidad de este decreto, la inconstitucionalidad de este decreto y adicionalmente la garantía de nuestros derechos individuales y colectivos. Por su parte, el abogado Juan Felipe Díez asegura que este decreto es un incentivo para la precarización laboral en nuestro país. Escuchemos. Claro, este decreto indudablemente conlleva un incentivo para la precarización laboral, puesto que podemos observar cómo la norma dice que son vinculados obligatorios al piso de protección social las personas que tengan vínculos laborales, uno o varios, pero laborales. Es decir, este decreto también aplica para los trabajadores con subordinación, lo que de entrada desmiente al ministro del Trabajo en frente a lo que ha venido a salir a decir que este decreto solo aplica para las personas que venden jugos en la calle o que venden productos ambulantes en la calle. Ese es un primer punto y yo quiero que toda la audiencia tenga muy claro que este decreto sí aplica a la clase obrera y a la clase trabajadora colombiana que tenga un contrato laboral. Entonces dice que cuando el trabajador no se gane en el mes un ingreso de un salario mínimo, o sea, que reciba un ingreso inferior a un salario mínimo, el empleador no lo tiene que afiliar a la seguridad social, sino a lo que se denomina piso de protección social. Y es ahí entonces cuando nosotros encontramos que el trabajador pierde lo que se denomina todo lo que es la cotización a pensión, a salud, a riesgos laborales, pierde todo lo que es la cotización a las cajas de compensación familiar y eso conlleva entonces a que no tenga un conjunto de garantías como lo son la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, las incapacidades remuneradas, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, el subsidio familiar, entre otros. Este decreto trae un incentivo perverso para que las empresas contraten a tiempo parcial y no a tiempo completo, puesto que si el empleador, y permítame volver a ese artículo, si el empleador, por ejemplo, no contrata a un trabajador a término fijo a un año o a término indefinido, pero no con una jornada de 30 días en el mes, sino de 27 días, de 26 días, por ejemplo, pagándole el mínimo diario, como va a laborar 26 días en el mes, no le va a llegar a dar para el salario mínimo legal mensual vigente, que hoy equivale a 30 días de trabajo. Es como lo contrata a 26 días en el mes, sin importar la forma de contratación, indefinido, fijo, por obra o labor, no va a llegar al mínimo en el mes y no lo tiene que afiliar a la seguridad social, sino a este sistema que la norma llama, y ahí voy a entrar a mostrarles, la norma llama Beneficio Económico Periódico BEPS, que ciertamente es una norma que ya existía, entonces también eso le quita validez a lo que ha dicho el gobierno y al ministro en el sentido de que se le está tratando de brindar protección al vendedor ambulante, puesto que este beneficio económico periódico ya existía, fue introducido en el año 2005 por una reforma constitucional y desde el decreto 604 de 2013 ya existía, es decir, hoy en día en Colombia, antes de este decreto, habían vendedores ambulantes, pequeños agricultores independientes afiliados a este sistema de protección, pero no
no los trabajadores dependientes con contrato laboral. Eso no aplicaba hasta ahora, con este decreto se abre esa posibilidad. Entonces, ¿en qué consiste el BEPS? Simplemente consiste en que el empleador le va a cotizar al trabajador un 15% de ese salario que es inferior al salario mínimo, ¿cierto? Entonces, si se gana 500.000 pesos en el mes, el empleador le calcula el 15% y lo aporta a este mecanismo de ahorro. Y cuando el trabajador llegue a los 62 años hombre, 57 mujer, se lo van a distribuir en una suma bimensual cada 2 meses que necesariamente será inferior al salario mínimo, pues así lo dispone el decreto 1833 de 2016. Entonces esto lleva a que, como los trabajadores no van a cotizar a pensión, no van a obtener ni siquiera una pensión del salario mínimo, sino que van a obtener este beneficio económico periódico que se paga cada 2 meses y que va a ser inferior al salario mínimo. O sea que cada 2 meses le darán al trabajador 300, 400.000 pesos según el ahorro que haya llegado a acumular a lo largo de su vida, pero 300, 400.000 pesos cada 2 meses es una suma que realmente ubica a las personas por debajo de la línea de pobreza monetaria, y no podemos olvidar que en Colombia 1 de cada 3 colombianos vive en situación de pobreza monetaria, 1 de cada 4 familias. Entonces, si no contribuimos con políticas estructurales que intervengan en la economía para incentivar empleo decente, lo que estamos es condenando a toda una nueva cantidad de generaciones de colombianos a que el empleador utilice contratos, pueden ser los mismos contratos, indefinido, fijo, por hora labor, pero no a jornada de 30 días en el mes, sino a 26, 20, hasta 15 días, para ahorrarse el costo de la seguridad social, lo que priva de los derechos de seguridad social a los trabajadores que ya mencioné, pero no solo eso, se ahorra también un número muy importante en cuanto a lo que es la liquidación de prestaciones sociales, porque la prima ya no se liquidará por 180 días laborados en el semestre, sino que se liquidará con base en los días laborados en cada uno de esos meses del semestre que serán inferiores a 30. Entonces se reduce el valor de la prima, se reduce el valor de las cesantías, etcétera, etcétera. Más adelante quisiera precisar sobre los controles supuestos que trajo este decreto, que son muy débiles para evitar el abuso del derecho de los empleadores y que, vuelvo a anuncio, son totalmente ineficaces. Entonces, más adelante precisaré sobre esos controles para que todos vean que realmente los empleadores pueden abusar del derecho y precarizar la mano de obra en Colombia. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460.000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48.000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia.
Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, la noche de hoy compartiendo con ustedes un análisis sobre el decreto 1174. Escuchemos a continuación a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, quien explica qué hay detrás de este decreto 1174. Decirle al país también es qué es lo que se esconde detrás de esta reforma, por qué la premura del gobierno, habiendo convocado una misión de empleo para esos temas, la premura del gobierno de expedir la norma. Colombia tiene un problema, es que Colombia es uno de los países más cuestionados en el mundo por las cifras de desempleo, por la enorme informalidad y por la violación a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores. Está cuestionado en la Organización Internacional del Trabajo, muy cuestionado. Fue una comisión en la que el debate fue de 5 años, que fue en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la OSDE. No me estoy refiriendo a la OSDE en general, sino a esa comisión donde en lenguaje castellano estuvimos tropeleando 5 años las centrales a punto de impedir casi el ingreso. Ahí hay serios cuestionamientos al empleo, la informalidad y las normas laborales que hay en este país. Está cuestionado igualmente por quejas que hemos presentado con los países con los que hay los tratados de libre comercio sin compartirlos nosotros, hemos usado cláusulas laborales y hay serios cuestionamientos. El otro asunto claro para entender en todo este debate es que evidentemente son 3 problemas graves: el problema del desempleo en Colombia, el problema de la enorme informalidad y el problema de la precarización. A los trabajadores colombianos les han precarizado su situación desde hace 30 años, cuando empezaron las series de reformas y cuando el gobierno decidió internacionalizar la economía de este país y inmersarla en lo que se llama la globalización neoliberal, que supone que entre más precarice un país a su clase trabajadora, más atractiva se vuelve para las multinacionales, para los grandes capitales y para los países que tienen el puesto de superpotencias por su enorme desarrollo y sus enormes economías. Entonces aquí el gobierno lo que pretende es resolver el problema de la informalidad como resolvió el de la pobreza o el de la clase media. ¿Sí? Entonces un día declaró cualquiera con cifras que quien devengara más de $80, entonces esa persona ya no era pobre y ya era de clase media, o definir que en este país es rico quien devengue 2 millones de pesos. Entonces, lo ha resuelto a las patadas, y es su costumbre, es que el gobierno pretende resolver el problema del desempleo y el problema de la informalidad. Para esconder un debate, representante, usted lo sabe, es para esconder el debate por qué en este país hay desempleo y por qué hay informalidad. Precisamente la misión de empleo, creada ahora en marzo o abril, que la anunció el gobierno y la tramitamos en la Comisión de Concertación y toda esta cosa, debía de ocuparse esa misión del tema de la informalidad en Colombia, del tema del desempleo, del tema de la productividad y la competitividad, de las garantías de los trabajadores. Entonces el gobierno no solo se salta las normas, se salta los procedimientos como el de pasar la reforma por la Comisión de Concertación, sino que avivatamente, para tratar de cerrar el debate, porque nosotros dijimos vamos a la misión, dijimos todas las centrales, las tres centrales obreras y la de pensionados, vamos a la misión, hicimos introducir una sala adicional a las 4 que ya se habían hecho, que se llamara Plan de Desarrollo y Reactivación, para meter el debate que el gobierno quiere evadir. Es que el desempleo es que el gobierno lo que no quiere asumir es que el desempleo en este país está causado pues porque el país acabó las fuentes de empleo. Acabó las fuentes de empleo porque con los tratados de libre comercio y la liberalización arancelaria, pues arruinó la agricultura y arruinó la industria. Y como arruinó la agricultura y la industria, ¿qué es lo que da empleo? Pues hay desempleo. Y cuando hay desempleo, ¿qué sucede? Pues el rebusque, porque la gente de hambre no se va a dejar morir. Entonces tenemos la enorme cantidad de informalidad que hay en Colombia. Males estos que salieron a flote y quedaron absolutamente desnudos en el contexto del COVID-19, pero que ya venían. Colombia
el segundo puesto de los índices de desempleo en América Latina lo ha tenido casi siempre, y el nivel más alto de informalidad casi siempre lo ha tenido, y en los últimos 20 años Colombia ha sido incluido más de 15 veces en la que llamamos la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces el gobierno, en vez de generar empleo, para acabar de esa manera con la informalidad y darle plenos derechos a los trabajadores, el gobierno con esta reforma sacia la petición y la presión también de los gremios económicos que quieren usar esta fórmula. Para que haya más empleo, yo necesito, con la misma plata que tengo, contratar más. Eso significa precarizar. Pero además, para que no me digan que tengo una enorme informalidad, le doy unas miserias decretadas a la informalidad para que me digan que eso ya no es una informalidad y resuelto el problema. Ese es el secreto de todo este enredo. Escuchemos también al abogado Juan Felipe Díez, quien va a explicar todo el tema de las prestaciones sociales con relación a este decreto que se acaba de aprobar en nuestro país, decreto 1174. Entonces, antes de hablar de las prestaciones sociales, quisiera decir una cosa muy, muy importante. El decreto trae un supuesto control que ejercerá la UGPP, la Unidad de Gestión de Pagos Pensionales y Parafiscales, sobre aquellos empleadores que, ojo con lo que dice la norma, de una vigencia a otra, o sea, de un periodo a otro, desmejoren al mismo trabajador. Pero entonces, ¿qué pasa? Significa que si yo tengo a Marta contratada en la empresa como secretaria en 2020 a tiempo completo y en 2021 le termino el contrato y le hago un contrato a término fijo, por ejemplo, a término indefinido, pero con una jornada a tiempo parcial para que no se gane el mínimo en el mes, para ahorrarme la seguridad social y las prestaciones sociales, según esa norma la UGPP sanciona, ¿cierto? Pero a ese control hay muchas maneras de hacerle evasión. Por ejemplo, una manera es, despide a Marta y no la vuelve a contratar en el 2021, sino que vincula a una persona distinta. Ahí es una de las maneras de hacerle evasión al decreto. Otra manera, por ejemplo, sabemos que en Colombia la precarización laboral viene por los contratos a término fijo y por hora labor. Entonces, termina el contrato preavisándolo con 30 días o termina la hora labor contratada y para la siguiente obra de construcción, por ejemplo, contrata a otros trabajadores a tiempo parcial y no a tiempo completo, lo que es otra manera de evadir el decreto porque la UGPP compara, pero entre el mismo trabajador de un año a otro, no con otro distinto. ¿Esto qué implica? Entonces, por ejemplo, en una obra de construcción, usted imagínese un muchacho de 28 años trabajando, se cae y se accidenta y se invalida, tiene una bebecita de 9 meses en la casa, ¿cierto? Por la que ve económicamente, se invalida en un 60-70%, va y le dice al sistema, pensióneme por invalidez, porque tiene todos los requisitos, una invalidez de más del 50%, y el sistema le va a decir, no, qué pena, no lo tenemos que pensionar por invalidez, porque usted era un trabajador a tiempo parcial y su empleador no lo tenía que afiliar a riesgos laborales. Entonces, mire usted la gravedad de las decisiones que toma el gobierno, cómo pone en jaque la equidad social, cómo pone en jaque la cohesión social y los derechos humanos a la seguridad social del trabajo. Fernando de los Ríos Urruti, un socialdemócrata español que pertenecía al ala no marxista del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, decía que un Estado social de derecho es un Estado donde entre más riqueza, más obligaciones, entre más pobreza, más derechos. Pero lo que vemos que está haciendo el gobierno es, entre más riqueza, más derechos, y entre más pobreza, más obligaciones. Porque lo que está pasando es que la gente pobre con las reformas tributarias y con la precarización laboral cada vez está más desprotegida. Eso es importante decirlo. Frente a las prestaciones sociales es claro que también esta norma va a tener un efecto, puesto que si el empleador puesto en la decisión de si contratar a tiempo completo o a tiempo parcial tiene la opción de ahorrarse dinero, es claro que en lo económico priman las razones económicas, no las razones humanas. Y si él puede ahorrar dinero, siempre va a preferir contratar a tiempo parcial que a tiempo completo. Precisamente esa es la noción de ser de un Estado social de derecho, que el Estado no se deje subordinar por lo económico, porque entonces si el Estado se deja subordinar de lo económico, pierde la naturaleza y la razón de ser de ese Estado social de derecho, que es un Estado que media para lograr criterios de justicia en una sociedad. Y eso es precisamente la reivindicación de la socialdemocracia y del socialismo democrático, y es que el Estado no se debe subordinar por otras fuerzas, sino que vaya buscando ese ideal de justicia social y de equilibrio
para poder lograr la materialización de estos derechos humanos. Entonces, es evidente que la gente va a ver, cuando lo contraten a tiempo parcial, que cuando le paguen la prima de junio, va a haber una reducción en esta prima, porque si trabaja a tiempo parcial no son los mismos días laborados en el semestre y por tanto se liquida por un valor inferior. Lo mismo las cesantías. En el año no va a laborar 360 días, sino que va a laborar un número de días inferior. Cuando le llegue la liquidación de cesantías, no va a tener una cuantía digna que le permita ahorrar para ese sueño de la clase obrera colombiana, que es una vivienda barata, ¿cierto? Tampoco se le va a cotizar a caja, entonces la caja de compensación familiar no lo va a incluir en planes de financiación de vivienda barata para la clase obrera, y también va a perder el subsidio familiar. Si se incapacita durante el año, no va a tener incapacidades remuneradas, entonces además de estar enfermo, va a tener que estar pensando en salir a buscar el ingreso que le permita calmar el hambre mientras está profundamente enfermo. Son todas este tipo de consecuencias deleterias y venenosas que trae este decreto, que realmente a uno lo deja verdaderamente indignado. Y es por eso yo que en el video hice un llamado a la gente a cambiar el rumbo político del país, porque es que realmente ya no tienen vergüenza, están llevando a cabo su proyecto, y me disculpan, un proyecto evidentemente fascista. Ahí ya radicaron en el Congreso, con apoyo del Centro Democrático, un proyecto de ley para que los militares puedan votar. ¿Yo cómo puedo debatir en democracia contra un presidente que tiene 300.000 hombres armados? Recuerden que el presidente de la República es jefe del ejército, de la fuerza pública. Entonces eso le quita el sentido civil a la democracia. Se supone que en democracia se debaten ideas entre hombres desarmados. Entonces es eso lo que yo quiero decir, y decirle a la gente que luche por sus derechos, que realmente esto es un atentado contra la clase obrera colombiana. Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, asegura que este decreto 1174 ha sido la peor reforma laboral que se ha aprobado en nuestro país. Escuchemos. Mencionar que como que se cumple perfectamente, nosotros la hemos categorizado en el movimiento sindical como la peor reforma en los últimos 30 años, porque una reforma laboral y pensional, como todos estamos coincidiendo, complace la posición del establecimiento, es decir, de estos gobiernos neoliberales y de Duque, y la de los empresarios, de buscar evidentemente resolver varios asuntos. Uno, no es cierto, y además para desmitificar, no es cierto que con esto resuelven lo del empleo. Ese cuento lo vienen echando desde hace 30 años para quitarle derechos a los trabajadores. Entonces, eso no es cierto, porque Colombia sigue siendo precaria absolutamente en el empleo, y sigue siendo precaria en las cifras del desempleo. Y es que es muy sencillo, yo siempre doy este ejemplo. Si usted fabrica 50.000 bicicletas, y para fabricar 50.000 bicicletas usted tiene 300 trabajadores, ¿sí? Usted no va a contratar 600 trabajadores si le bajan a la mitad los salarios, porque a usted usted aumenta los trabajos si usted va a producir más bicicletas. Y usted solo produce más bicicletas si tiene la garantía de venderlas. Y la mejor garantía para venderlas es todo lo contrario de lo que están proponiendo. Ese es un elemento fundamental. Usted necesita que la gente en Colombia gane más. Y la gente en Colombia, para ganar más dinero, usando la palabra castiza, para que la gente tenga más, debe haber mejores salarios. Es decir, es falsa la teoría de que con eso se aumentan los empleos, pero además estos empresarios colombianos y estos gobiernos colombianos son absurdos en pretender, como siempre lo han pretendido, que la economía se reactiva y que a ellos les va a ir mejor con la precarización. La precarización les ayuda a ir mejor, es porque van a tener mejores ganancias. Pero mientras sea un país importador, como lo resolvieron también en el plan de desarrollo, representante Gómez, que es gravísimo, un plan de desarrollo que decide que este país debe tener más importaciones que exportaciones, eso es absolutamente grave. Es decir, entonces, el hecho es que van a precarizar, van a eliminar los derechos de los trabajadores. No profundizo en eso porque ustedes han sido magníficos en la exposición que han hecho, pero sí que la gente entienda que se esconde. Además de la posición de los empresarios y además de la posición del gobierno, están las exigencias de los organismos multinacionales, de las grandes multinacionales.
el país que más esclaviza a sus trabajadores, ese es un país al que las multinacionales llegan con los brazos abiertos, y si además de esclavizar a sus trabajadores les dan gabelas tributarias descaradas como se las están haciendo, muchísimo mejor todavía, y Colombia se ha especializado gravemente en eso. No es cierto que en Colombia los trabajadores sean costosos, no es cierto. Entre 90 países del mundo, Colombia ocupa, por ejemplo, el puesto 70 en el peor salario promedio. El salario promedio en Colombia es absolutamente humillante, es 1.130.000 pesos. Por eso es que se inventaron la teoría que el mínimo es muy alto, que porque se acerca al promedio, es todo lo contrario. El promedio es tan ridículamente bajo que se pega al salario mínimo. ¿Cómo hemos reaccionado? Hemos reaccionado bajo 3 figuras. Las figuras de decisión política y la figura de movilización. La figura de decisión política, la que tenemos es las 3 centrales obreras, la CUT, la CTC, la CGT, las confederaciones de pensionados CDP y CPC. Hemos considerado, lo rechazamos, exigimos la derogatoria, vamos a demandarlo. El artículo madre, que es el 193, y su hijo el 1174, ya el viernes se entabló la demanda contra el 193. Para el 21 de septiembre es posible que unifiquemos una gran nueva movilización. Estamos echándole cabeza a la fecha en octubre y queremos hacer una digna conmemoración del 21 de noviembre del año pasado. 21 de noviembre es un sábado, entonces no sé si lo hagamos el 20 o el 19 o el 23 o el 24, pero va a ser dignamente celebrado en contra de todas estas medidas. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educacional Día, escuchando análisis sobre Decreto 1174, una reforma laboral regresiva para nuestro país. Escuchemos la conclusión de Marely Celi, quien es abogada y licenciada en Ciencias Sociales. Este panorama es un panorama bastante desolador. La invitación, entre otras cosas, es a que nos permita generar esa digna rabia que la siente uno en el estómago y permite hervir la sangre de tal suerte de que efectivamente hagamos las acciones de movilización política, de planeación estratégica, de exigibilidad de derechos para reclamar, porque esto no puede pasar. O sea, si este decreto queda en pie, sencillamente van a haber unas condiciones absolutas de vulnerabilidad
pero yo lo he dicho en algunos espacios, y es que este decreto va a universalizar la precarización y la pobreza en Colombia. Y siendo que va a universalizar precisamente la precarización y la pobreza, y siendo que la pobreza tiene cara de mujer, es decir, afecta de manera más gravosa la vida de las mujeres, nosotros hemos considerado por lo menos 5 elementos que quisiéramos tener en cuenta a la hora de analizar las consecuencias del decreto a la vida de las mujeres. El primero, tiene que ver con el aumento de la brecha laboral y salarial. Y es que efectivamente hay una diferencia muy grande entre el papel de la mujer en el mundo del trabajo y el papel del hombre. Y esto tiene varios escenarios de discriminación, que comprende, entre otros, por supuesto, el hecho del tema salarial, y es que efectivamente las mujeres ganamos en promedio 30% menos que los varones, es una primera situación de vulnerabilidad. La segunda es que efectivamente hay una forma distinta del acceso a las mujeres, como quiera que la mayoría de los empleos, cerca del 78% de los empleos, son destinados para varones que para mujeres. Tercero, adicionalmente genera precarios modelos de contratación en los que se nos vinculan las mujeres. Y cuarto, usualmente las actividades para que lo que nos contratan las mujeres, o en donde más tenemos mayor participación, son actividades relacionadas con el mundo del cuidado, con el mundo de la cultura patriarcal. Estas situaciones van a aumentar gravísimamente, como quiera que desde hace algún tiempo precisamente el movimiento feminista ha promovido que las mujeres tengan unas mejores condiciones para el acceso al empleo, pero sobre todo para la dignidad en su trabajo. Pues bien, este decreto lo que facilita es que las condiciones que ya teníamos las mujeres de vulnerabilidad sean legalizadas por vía de un decreto. Entonces es muy importante ese primer elemento. El segundo elemento, y es que está muy relacionado con el tema incluso de los indicadores, y es que en este momento las mujeres, hoy en Colombia, las mujeres nos vemos forzadas, la mayoría, a tener varios empleos precisamente para encontrar un equilibrio económico que permita la sobrevivencia. Es decir, en este momento, con decreto o sin decreto, la mayoría de las mujeres en Colombia, sobre todo las que trabajan en el mundo del cuidado, trabajan en varias casas, por ejemplo. Tienen varios patronos y se encuentran mayormente expuestas a condiciones de violencia, de vulnerabilidad y de discriminación. Nada más para traerles una cifra. Ustedes recordarán que esta semana nos dijeron, bueno, el desempleo aumentó el 20%, pero respecto a esas equivalencias hay que leer una cosa, y es que mientras aumenta el 8% en relación a los varones, aumenta el 13.1% en relación a las mujeres. Luego, acá hay una situación que debe ser valorada en términos de los riesgos terribles que vamos a correr las mujeres. Hay otro elemento que me parece importante tenerlo en cuenta, que sería el tercero, y es que efectivamente este decreto, como lo hacía usualmente algunas prácticas laborales, castiga la condición de mujer en términos de la posición biológica de tener hijos y tener hijas. En términos de que efectivamente, si antes para las mujeres que estábamos en condición de reproducción era más difícil acceder al empleo, en este momento va a ser mucho más difícil para aquellas, por cuanto efectivamente muchas mujeres van a quedar en una condición de desprotección propia de la eliminación de la licencia de maternidad, de la cual ya voy a hablar más adelante. Hay otro elemento, el cuarto, que tiene que ver con el hecho de las cajas de compensación familiar. Y es que recuerden ustedes que el decreto dice que las va a regular, cosa que ha dicho desde hace mucho tiempo el gobiernos nacionales. A través de exhortos constitucionales se ha tratado de que regule muchas cosas y no ha pasado absolutamente nada. Y es que recuerden ustedes que la mayoría de las mujeres, tratando de la sobrevivencia, dependen de subsidios como, por ejemplo, el subsidio escolar, el subsidio de alimentación, subsidios de vivienda, subsidios asociados con las cajas de compensación familiar, subsidios que ya no van a recibir. Luego, eso quiere decir que efectivamente es un golpe muy fuerte en términos de la cantidad de mujeres que, siendo hoy madres cabeza de hogar, van a quedar sin estas posibilidades. Y en torno al tema de la licencia de maternidad, esto es una situación absolutamente grave. Los centros de atención laboral recibimos quejas infinitas sobre mujeres que no se les respeta la licencia de la maternidad. Es decir, mujeres que por su condición de informalidad, por ejemplo, no se les cotiza a tiempo y luego quedan en una situación de desventaja y de precarización en términos de la reclamación de la licencia.
Pregúntense ustedes si en el caso particular del modelo que se tiene previsto para la salud, lo único que se atiende es la salud y se eliminan las licencias. Imagínense para ustedes el hecho de que una mujer quede embarazada. ¿En dónde va a quedar su estabilidad laboral? ¿Quién va a contratar a una mujer en una condición diaria cuando tiene algunos meses avanzados de embarazo? O es más, ¿qué va a pasar con la mujer cuando efectivamente físicamente, una vez ha dado a luz, debe recuperarse, como quiera que biológicamente sufre unas consecuencias precisamente médicas el hecho de tener un parto? Y nadie va a tener la posibilidad ni de ofrecerle un amparo, ni mucho menos de ofrecerle un trabajo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la pretendida licencia que se otorga precisamente en términos de la lactancia? Díganme ustedes entre las horas, ¿cuál jefe va a contratar para que efectivamente una mujer pueda lactar a su bebé? ¿O cómo se va a distribuir esa carga? Eso no es para nada claro en el decreto, pero lo que sí es claro es que acaba con la licencia. En este sentido, nosotras como mujeres debemos encontrar que este decreto es un decreto que violenta gravemente nuestros derechos, que nos castiga por el hecho de ser mujeres, que nos castiga por el hecho de estar en una condición de reproductividad, pero que nos aleja sin lugar a dudas a la posibilidad de la construcción de un proyecto de vida en donde decidamos condiciones básicas sobre, por ejemplo, tener un trabajo y adicionalmente la decisión de ser madres. Por esas razones, nosotros encontramos que efectivamente la situación del decreto es una condición de universalización de la precarización, es un decreto absolutamente retrógrado que adicionalmente deja en condiciones de alta vulnerabilidad a las mujeres y que adicionalmente, en lugar de promover la supuesta universalización y progresividad de la seguridad social, lo que va a hacer es generar el aumento significativo de las brechas en las condiciones económicas y salariales de las mujeres. Quisiera decir una cosa nada más para cerrar, precisamente frente al 193, y es que yo les recuerdo que en el Plan Nacional de Desarrollo decía que estas medidas buscaban una protección para dos grupos poblacionales: los trabajadores rurales, trabajadores y trabajadoras rurales, y las mujeres trabajadoras. Y este decreto lo que hace es condenar a unos y otros a una condición de absoluta pobreza y miseria, regulando la deslaboralización laboral y acercando a condiciones de mayor pobreza precisamente a estos grupos poblacionales. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.